Hola amigos, una vez más aquí en el canal del profe John Polo, donde se entiende y se aprende. Hoy les quiero mostrar un tutorial muy sencillo acerca de la distribución de frecuencias para datos agrupados, tema que se trabaja mucho en estadística. ¿Quién les habla? Licenciado John Arnul Polo Bueno. Antes de comenzar con el tutorial, quiero que repasemos brevemente un pequeño ejemplo. Recordemos que la estadística trata de recoger, clasificar, ordenar y presentar una gran cantidad de información de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. En este ejemplo se tomó una observación del estado del tiempo durante el mes de mayo en Santiago de Cali en el año 2020. El estado del tiempo pues fue sol, lluvia y tormenta. Estos datos vamos a clasificarlos y a ordenarlos en una tabla de frecuencias. Muy bien, entonces recordemos que en cada tabla tiene que haber un título, ¿sí? Aquí está la tabla de frecuencias, sencilla, con 3 columnas. X sub i representa el dato, en este caso el estado del tiempo. F sub i significa la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que ese dato se repite. Y H sub i es la frecuencia relativa, que se representa por un decimal o un porcentaje, que me representa la información en un porcentaje. Entonces, bien, aquí tenemos la lluvia. Hubo 14 días de lluvia y eso me representa un 45% del mes. Luego está el sol, que es el siguiente dato. Hubo 11 días de sol, que representa el 35% del mes. Y por último está la tormenta, que hubo 6 días de tormenta en el mes y eso representaría el 19%. Estos valores de H sub i, de la frecuencia relativa, resultan de dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Aquí tenemos que el total de datos es 31. 31 representan los días del mes de mayo, los 31 días. Entonces, si dividimos este 14 entre 31, obtenemos 0.45, que es el 45%. Si dividimos 11 entre 31 me daría 35%. Y si divido 6 entre 31 me daría 19%. La suma de estos valores me tiene que dar 1, en este caso 0.99 o 99%, ¿sí? Por los decimales que se dejan de tomar en cada división. Esta es una tabla de frecuencia sencilla, donde se trabaja una variable cualitativa, que es una característica del clima, y los datos no están agrupados. Una tabla de frecuencias sencilla. Muy bien. En ocasiones necesitamos trabajar con datos muy dispersos, datos muy grandes o con una gran cantidad de datos que es necesario agruparlos en intervalos, ¿sí? Datos de orden cuantitativo, o sea, datos numéricos. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual se aplique la agrupación de los términos. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Dice así: un empleado de una biblioteca le pide reubicar unos libros en varios estantes. Se busca que los más pesados queden en la parte de abajo y los más livianos queden en la parte de arriba. El empleado debe presentar un informe en el que se pueda conocer cuántos libros hay en la biblioteca de acuerdo a su peso. Es decir, él tiene que organizar una gran cantidad de libros en un estante, pero pues por facilidad, por comodidad, los más pesados deben quedar en la parte de abajo y los más livianos en la parte de arriba. Entonces, tiene una gran cantidad de libros. Entonces, ¿qué debe hacer el empleado? Se dirá, ¿cómo hago el informe? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces, lo que se le aconseja al empleado es tomar los libros y hacer grupos. Grupos de acuerdo a su peso, agrupados en diferentes intervalos de igual amplitud. Mira que aquí he subrayado en rojo 3 palabras claves: agrupación, intervalos y amplitud. Entonces, vamos a suponer que el empleado hace la siguiente tabla de frecuencias. Vamos a suponer que el empleado dice: aquí vamos a colocar los libros
el peso en gramos y aquí el número de libros que están dentro de ese conjunto. Entonces, él va a decir, los que pesan entre 100 y 200 gramos, hay 40 libros. Los que pesan entre 200 y 300 gramos, hay 65 libros. Los que pesan entre 300 y 400 gramos, hay 45 libros. Los que pesan entre 400 y 500 gramos, 35 libros. Y así sucesivamente, en grupitos, en intervalos, ¿sí? Va agrupando la cantidad de libros que hay, ¿sí? Entonces se puede ver que en total tenemos 258 libros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, ¿sí? A cada conjuntico de estos se le llama intervalos. La amplitud o el tamaño se refiere a de dónde a dónde va el intervalo. Mira que el intervalo aquí tiene dos números, dos extremos. Esto quiere decir que dentro de este conjunto pueden haber libros que pesen 110, 115, 101, inclusive 140, 180, 190, ¿sí? Libros que lleguen a pesar hasta valores menores que 200 gramos. En el siguiente intervalo hay libros que van desde los 200 gramos hasta los 300 gramos, ¿sí? O sea que aquí pueden haber libros que pesen 230, 255, 270 gramos, ¿sí? Entonces, mira que entre cada extremo hay 100. A eso se le llama la amplitud o el tamaño del intervalo, ¿sí? Hay 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y aquí se trabaja una variable cuantitativa. Entonces, de esa organización de textos que hicimos ya aquí, podemos sacar algunas conclusiones básicas. Por ejemplo, que los libros más livianos están entre 100 y 200 gramos, los más livianos. Y los más pesados están entre 600 y 700 gramos. ¿Sí? Y en fin, podemos sacar aquí cualquier cantidad de conclusiones una vez que la información esté ordenada y clasificada. Pero bien, quizás tú te preguntes, bueno, ¿y cómo sabe uno en cuántos intervalos vamos a agrupar la información? O también te preguntarás, ¿cómo sabemos cuál debe ser la amplitud o el tamaño del intervalo? O también te preguntarás, ¿cómo saber cuál debe ser la extensión o el tamaño del intervalo? Pues bien, esas preguntas te las voy a explicar, son muy sencillas en la siguiente diapositiva. Pon mucha atención. Te lo voy a explicar en varios pasos. ¿Sí? Primer pasito, tenemos que conocer la información que vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar los pesos de los libros de una biblioteca, ¿sí? Conocer bien la información, si se trata de estaturas, horas, kilómetros recorridos, dinero, número de hijos, en fin, ¿qué información vamos a trabajar? Segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el rango. ¿Qué es el rango en este caso? Vamos a tomar toda la información, todos los datos, vamos a ordenarlos, identifico cuál es el mayor, cuál es el menor y hago una resta entre ellos. El resultado de esa resta se va a llamar un rango o el rango de la información. Paso número 3. Vamos a definir en cuántos intervalos vamos a agrupar la información. ¿Sí? Los intervalos, ese valor va a ser simplemente la raíz cuadrada de K. ¿Quién es K? ¿Qué me representa K? K representa el número total de datos. Es decir, si tengo 80 datos, entonces el número de intervalos, ¿cómo lo hallo? Sacándole la raíz cuadrada a 80. Si tengo 30 datos, ¿cómo encontramos el número de intervalos? Le sacamos la raíz cuadrada a 30. Entonces, para saber cuántos intervalos debo tomar, tomo los datos y le saco la raíz cuadrada a ellos. Generalmente esta raíz cuadrada me va a dar un valor decimal. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Redondearlo al entero próximo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 30 me va a dar 5.4, por decir algo. Entonces lo redondeo al siguiente entero. Paso número 4. Defino el tamaño del intervalo. Ese tamaño vamos a representarlo con la letra H. O sea, ¿de dónde a dónde va el intervalo? ¿Qué debo hacer para saber ese valor? Voy a
ir al resultado del paso 2, el rango, y lo divido entre el resultado del paso 3, entre el valor del número de intervalos. Hago esa división y obtengo el tamaño o amplitud del intervalo. Paso número 5. ¿Qué vamos a hacer en el paso número 5? En el paso número 5 defino las clases. ¿Qué son las clases? Las clases son los extremos de cada intervalo. O mejor, tomo el valor más pequeño del intervalo, que ya lo encontré aquí, cuando hice en el paso número 2, cuando hice la clasificación, le sumo la amplitud, que la encontré en el paso número 4, y eso me va a dar el otro extremo del intervalo. ¿Sí? El paso número 6 es agrupar los datos de acuerdo a su pertenencia en cada clase. Y esto me dará la frecuencia de cada clase. Veamos un ejemplo para que lo entiendas mejor. En un gimnasio se le preguntó el peso a 30 personas, el peso, su masa corporal. Esos pesos fueron consignados en la siguiente tabla. Aquí están las personas en el gimnasio. Usted cuánto pesa, usted cuánto pesa, usted cuánto pesa, y estos fueron los pesos en kilogramos. Aquí los datos ya los tengo ordenados, ¿sí? Pero recuerda que tienes que ordenarlos. Entonces vamos ya, como ya tenemos el paso número 1, vamos al paso número 2. Es hallar el rango. ¿Qué es el rango? Tomo el valor mayor y le resto el valor menor. Y eso me va a dar el rango. ¿Cuántos intervalos aquí requiero? Pues como son 30 datos, le vamos a encontrar la raíz cuadrada a 30. La raíz cuadrada de 30 es 5.48. Este simbolito quiere decir aproximadamente. Y ese valor lo redondeo a 6, ¿sí? Al entero próximo. 5.4 lo redondeo al entero próximo. El tamaño del intervalo es h. Es el símbolo, ¿no? ¿Cómo encontramos este h? El valor del rango lo divido entre la raíz cuadrada del número de datos. En este caso me quedaría 60 dividido entre 5.48. Eso me daría 10.9, algo así. Y ese valor lo redondeo a 11. Es decir, que voy a tener 6 intervalos de tamaño 11. La tabla nos quedaría de la siguiente manera. Mira, aquí tengo los pesos, acá tengo el número de personas, entonces tengo el primer intervalo va, el dato menor, que es 60, a este dato menor le sumo el tamaño, que es 11, y me daría 71. En este intervalo van a haber 6 personas. Luego tomo 71, le sumo otra vez 11 y me da 82. Y miro entre 71 y 82 cuántas personas hay. Y hay otra vez 6 personas. Luego tomo de 82, le sumo otra vez 11, que es el tamaño del intervalo, obtengo 93 y cuento cuántas personas hay entre 82 y 93. Y así sucesivamente armo los intervalos. ¿Sí? Lo puedes comprobar pausando el video y haciendo la prueba. Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Tengo 6 intervalos, que es lo que está aquí. Míralo, me coincidió. El tamaño es 11. El tamaño entre este y este valor hay 11 unidades. En cada uno hay 11 unidades. ¿Sí? De esa manera se hace una tabla de frecuencia con datos agrupados. Bien amigos, muchas gracias por tu atención. Te invito a que te suscribas al canal del Profe John Polo, donde se entiende y verdaderamente se aprende. Espero que te guste este video, que le des like, que lo compartas. Y recuerda que más claro no lo vas a encontrar en ninguna parte. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.